La compuerta AB de la figura es un cuarto de círculo de 10 pies de anchura articulada en B. Determine la fuerza mínima F, esta fuerza F, que permita mantener abierta la compuerta. Supóngase que la compuerta es uniforme y pesa 3000 libras fuerza. Bueno, para resolver este ejercicio sobre hidrostática, vamos a determinar las fuerzas que están actuando sobre la compuerta y obviamente pues esta es nuestra incógnita, la fuerza. Tenemos un peso que lo conocemos. En este caso voy a transformar estas unidades a metros y a kilogramos. Entonces por lo tanto el ancho de 10 pies lo transformamos y tenemos 3 metros, el peso igual, lo transformamos y tenemos en kilogramos, el radio y tenemos el peso específico, es decir, tenemos estos datos. Bueno, para resolver y determinar las fuerzas que están actuando, nos damos cuenta que tenemos dos fuerzas, en este caso una fuerza horizontal o una fuerza vertical. ¿Sí? Vamos a iniciar el cálculo determinando la magnitud de la fuerza horizontal. Para ello, pues nada más voy a trabajar con la proyección de esta superficie curva en la proyección vertical y que me da una superficie, en este caso, rectangular. Bueno, más bien una superficie, sí, rectangular con una altura, esta distancia que es R y el ancho, pues que es B. Entonces, ya sabemos que para calcular la fuerza horizontal es igual a la presión centro de gravedad por el área y la presión del centro de gravedad es igual al peso específico por la distancia centroidal. Entonces, la distancia centroidal pues es exactamente la mitad, que sería R sobre 2. Ya teniendo estas ecuaciones, pues en esta celda calculamos, aquí tenemos R sobre 2, que es la distancia al centro de gravedad, ¿sí? Por el peso específico, esto nos da la presión centro de gravedad y esto que tenemos entre paréntesis es el área de la sección cuadrada. Ahora para calcular en dónde está actuando, tenemos que aquí tenemos una distribución lineal de presiones formándose un triángulo. Por lo tanto, este empuje pasa por el centro de gravedad de este triángulo. Al pasar por el centro de gravedad del triángulo, pues entonces podemos determinar, y esto nos da una distancia que le voy a llamar ZB, que es un tercio. Entonces tenemos un tercio de R, y aquí lo tenemos. Entonces ya tenemos la magnitud y dónde está actuando. Ahora, para calcular la fuerza vertical, lo que vamos a hacer es, la fuerza vertical va a ser igual al peso de un fluido, que es lo equivalente que estuviera actuando en esta parte, en la parte superior. ¿Cómo lo determinamos? Trazamos primero el cuadrado, ¿sí? Es decir, el área del cuadrado, le restamos un cuarto de círculo y tenemos precisamente el área que nos interesa. Es decir, aquí tenemos la fórmula, es la fuerza vertical es el área del cuadrado menos el área de un cuarto de círculo por el ancho por el peso específico. Y esto pues también lo tenemos aquí en esta celda, que es el área en este caso del cuadrado menos el área de un cuarto de círculo, ¿sí? Por el ancho y por el peso específico. Entonces ya tenemos la magnitud de la fuerza vertical. Para calcular dónde está actuando, entonces vamos a obtener el centro de gravedad de esta superficie. Voy a primero a referenciarlo sobre este eje. Entonces tengo aquí la ecuación que me permite calcular el centro de gravedad de un cuarto de círculo, que en este caso es 4R sobre 3pi. ¿Sí? Entonces ya tenemos, bueno, ese lo tengo aquí calculado.
4R sobre 3pi. Y en el caso del cuadrado, pues es a la mitad, que en este caso es R sobre 2. Entonces ya tengo los centros de gravedad para poder calcular el centro de gravedad de esta superficie, obviamente referenciado sobre este eje, es el área del cuadrado por su centro de gravedad menos el área de un cuarto de círculo por su centro de gravedad entre el área total. Entonces ya tengo aquí calculadas las áreas, tanto del cuadrado como la del un cuarto de círculo. Entonces ahora voy a calcular precisamente el centro de gravedad de esta superficie que tenemos en este caso aquí. Y entonces tenemos precisamente el área del cuadrado, ¿sí? Menos por su centro de gravedad, menos el área del cuarto de círculo por su centro de gravedad dividido entre el área total. Y eso nos resulta que es de 1.89. ¿Sí? Pero esa distancia está referenciada sobre este eje. A mí me interesa sobre el punto B. Entonces a R le resto esta distancia precisamente y obtengo esta distancia BX. Entonces ya tengo la distancia BX. Entonces ahora lo que me resta es precisamente hacer suma de momentos aquí en el punto B. Es decir, estos dos momentos, perdón, estas dos fuerzas, la horizontal y la vertical, generarían un momento en esta dirección. Este peso y nuestra incógnita generarían un momento en esta dirección. Es decir, la distancia, en este caso es R sobre 2 por W más R por F, que es mi incógnita, es igual a los momentos que generan tanto la fuerza horizontal y la fuerza vertical. De aquí estamos despejando precisamente nuestra incógnita, que es F. ¿Sí? Esta ecuación la aplicamos en esta celda y tenemos calculado precisamente la fuerza que se requiere para mantener la compuerta en las condiciones que nos están solicitando en el enunciado. Bueno, aquí terminamos la solución de este ejercicio. Muchísimas gracias.